A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Cristian Sandoval y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de biografía y autobiografía. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades de comprensión lectora, memoria, habilidad lingüística, porque corresponde al área de comunicación y lenguaje. Antes de que empecemos, quiero que prepares tu material de comunicación y lenguaje y recuerda siempre lavar tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol en gel. Y recuerda siempre, quédate en casa. Vamos a empezar. Antes de que empecemos con el tema de biografía y autobiografía, vamos a hacer un recordatorio. Vamos a trabajar los textos narrativos. Los textos narrativos pueden ser de narración literaria. Y entre los textos de narración literaria podemos encontrar el cuento y podemos encontrar la novela. Entre la narración histórica encontramos el diario, encontramos la crónica y encontramos la biografía. Y entre la narración periodística encontramos lo que es la noticia. Hoy vamos a trabajar con la biografía. Es nuestro tema de hoy. ¿Qué es una biografía? La biografía es una narración de hechos de tu vida o de situaciones que estás pasando. Una narración de acontecimientos. ¿Y cómo empieza a ser una biografía? Empieza a contar acontecimientos desde que nazco hasta que llego a una edad adulta. ¿Sí? Y cuento historias aunadas con acontecimientos en un tiempo y en un espacio determinado. Retomemos. La biografía es una historia donde cuento o narro acontecimientos importantes desde que nazco hasta que llego a la edad adulta en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Eso es la biografía. Puedes apuntarlo en tu cuaderno. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña biografía. Esta es la biografía de Lope de Vega. Vamos a trabajar a Lope de Vega, que es uno de los personajes de la literatura universal. Lope de Vega nació en Madrid, España, en 1562 y murió en 1635. Voy a hacer aquí un pequeño énfasis en las fechas. Cuando colocamos fechas, no se colocan comas en los números. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo del oro español. Realizó aproximadamente 1500 obras. Si ves, es una biografía mínima, pero es su biografía. Ponemos el nombre, lugar donde nació, fecha de nacimiento, fecha de cuándo murió y sus principales logros. En este caso, las 1500 obras. Tipos de biografía. Hay varios tipos de biografía. Tenemos la biografía documental, que es la que intenta reconstruir con hechos reales la vida de un personaje. La biografía novelada o novela biográfica es cuando el autor de la biografía se pone en lugar del personaje e intenta meterse en su mente y vivir los acontecimientos y los interpreta. Esta puede ser autorizada o no autorizada. Dentro de los tipos de biografía tenemos la autobiografía, que veremos más adelante. Partes de una biografía. Si yo quiero escribir una biografía, tengo que pensar en qué aspectos voy a colocar dentro de una biografía. Podemos empezar con buscar el personaje, su nombre. El nombre lo coloco de apellido a nombre.
investigo fecha y lugar de nacimiento. ¿Dónde nació? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? Hablamos de su infancia. ¿Dónde vivió sus primeros años? ¿Con quién los vivió? Su inicio escolar. ¿Dónde estudió? ¿Dónde hizo sus primeros estudios? O si no estudió. Sus viajes de aventuras. ¿Qué viajes realizó? Aspectos relevantes de su vida que hayan sido importantes en su vida. ¿Qué trabajos realizó? ¿Dónde trabajó? ¿Con quiénes trabajó? Su vida familiar. Esposa, hijos, quiénes fueron sus padres. Desafíos que haya tenido en la vida, porque no siempre tenemos logros, también hay desafíos, problemas en la vida que nos llegan a solucionar y alcanzar nuestras metas. Todo esto de un personaje. Cuando tengas todos estos elementos, vas a poder armar una biografía. Estas son las partes de una biografía. Veamos. Veamos este ejemplo. Tenemos a Fahrenheit, Daniel Gabriel. Él es un físico alemán que nació en Danzig. Se instaló en los Países Bajos y se dedicó a la fabricación de instrumentos meteorológicos. En 1714 construyó el primer termómetro con mercurio en lugar de alcohol. A la escala de medición descubierta por él se le puso su nombre, Fahrenheit. Descubrió que además del agua, hay otros líquidos que tienen un punto de ebullición, los cuales varían con los cambios de la presión atmosférica. Si ves, aparece el nombre del personaje de apellido a nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Sus datos importantes, desde dónde, el lugar que nació, dónde trabajó, sus logros, y al final aparece una conclusión donde nos dice qué pasó con todo ese trabajo que él realizó. Okay. Ahora podemos hablar de la estructura de la biografía. Ya vimos sus partes, ahora vamos a hablar de la estructura. La estructura es sencilla, tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción mencionamos los personajes, las fechas, el tiempo y el lugar. En el desarrollo mencionamos las anécdotas, sus principales obras, sus acciones importantes, ya sean positivas o negativas. Y en la conclusión es el cierre de la biografía. Y esto es donde se emite una opinión de la persona que es el autor de la biografía, dónde está ahora y cuál es el legado de esa persona. Y si aún vive, esa biografía estaría inconclusa. Entonces, retomemos. Las 3 partes de una biografía son introducción, desarrollo y conclusión. También hay otro tipo de biografía que puede ser que te familiarices mucho con ella, que es la biografía ficticia. Ficción es algo que es inventado, que no existe en la realidad, pero sí en la imaginación. Veamos un ejemplo de biografía de ficción. Yo sé que lo has reconocido y es Spider-Man. Spider-Man se creó en 1962, creado por el escritor Stan Lee. Y vamos avanzando en su vida, aunque sea de ficción, sí existe. Es huérfano, acogido por sus tíos, desarrolló su superpoder después de recibir el piquete de una araña expuesta a la radiación. Si ves, hay puntos suspensivos porque la historia continúa. Y esto es una biografía de ficción. Vamos al tema siguiente, que es la autobiografía, que es parte de las biografías. Auto significa propio, bios significa vida. Para poder trabajar una autobiografía, piensas en tu nombre, los mismos pasos que una biografía: lugar y fecha de nacimiento, qué has hecho en tu infancia, lo que has logrado en la escuela, tus logros, y esta va
apoyada por imágenes, fotografías o dibujo de situaciones que has vivido en tu vida. Y lo importante de esto es que lo tienes que hacer de forma cronológica, desde que naciste hasta la fecha en que estamos ahorita. No puedes empezar a hablar de lo que estás haciendo ahorita y después recordar que naciste en tal fecha. Tienes que hacerlo de forma cronológica. Y la autobiografía sirve como puente entre generaciones. Tú puedes escribir tu autobiografía y dejarla guardada para cuando estés más grande o tengas hijos o te cases o estés en un trabajo, puedas leerla y ver qué ha pasado en tu vida. Eso es una autobiografía. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio para preparar tu autobiografía. Si eres mujer o si eres hombre, vas a escribir alrededor de la imagen que voy a poner. Tú puedes poner un dibujo o puedes poner una fotografía tuya. Y vas a empezar por escribir tu nombre, ¿sí? Nacimiento, tu fecha, mis inicios, cómo fue mi infancia, con quién vivo, con mis abuelos, con mis papás, con mis tíos, con mis encargados. Y así vas a ir colocando tus datos. También si eres hombre, vas a poner tu nombre, tu fecha de nacimiento, qué ha pasado en tu infancia, en tu vida escolar, etc. Cuando tengas todos estos datos, tú vas a poder al final armar tu autobiografía. También como ejercicio en casa, puedes entrevistar a tu abuela, a tu tío, a un primo y obtener todos estos datos. Nombre completo, recuérdate que escribimos de apellido al nombre, fecha de nacimiento, qué ha hecho en su infancia, qué pasa con sus compañeros, qué pasa con su vida familiar. Y puedes escribir una biografía, insisto, de papá, de mamá, de tío, tía, abuelo, abuela, y puedes practicar hacer una biografía. Recuerda siempre tomar en cuenta estas partes: nombre, fecha, infancia, inicio escolar, viajes, trabajos, logros, desafíos, etc. Muy bien, y como hemos venido trabajando con tercero básico, vamos a continuar con nuestro glosario de palabras nuevas en nuestro vocabulario. Las palabras de hoy serán documental, ficción y novela. Esas son nuestras 3 palabras de hoy: documental, ficción y novela. Ten presente que todo lo que estás trabajando debes agregarlo en tu portafolio Aprendo en Casa, para cuando regreses de estudiar lo entregues a tu docente. Comparte todo lo que has aprendido con un adulto, con un amigo, con un primo que esté cerca de ti. Recuérdate que no debes salir de casa, quédate en casa. Recuérdate lavarte las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Gracias.